Hola, vamos a explicar en este primer vídeo. Vamos a empezar la unidad 2 de los determinantes, que la vamos a dar también conjuntamente con la unidad 3 de sistema de ecuaciones. Y en este primer vídeo lo que vamos a explicar es cómo se calculan los determinantes de cualquier orden, de orden 2, de orden 3 y de orden mayor que 3. Entonces vamos a empezar con el punto 1 del tema, que sería determinantes de orden 2. Para calcular un determinante de orden 2 es muy sencillo, vamos a escribir cómo se haría. El determinante de una matriz cuadrada de orden 2 determinante de una matriz cuadrada de orden 2 es decir, una matriz de la forma A11, A12, A21, A22, se calcula de la siguiente forma. Se puede escribir como determinante de la matriz, o sea, det de A, o también se puede escribir entre barras perpendiculares como si fuera el valor absoluto. Y el determinante se calcula multiplicando la diagonal principal, que sería A11, A22, A22, y restándole la diagonal secundaria, que sería A12, A21. Esto sería la fórmula que tenemos para calcular el determinante de orden 2. Un ejemplo de esto pues sería, si yo tengo 5, 1, 3, 7, sería 3 por 5, perdón, 5 por 7, 35, menos 1 por 3, que es 3, y esto daría 32. Vamos ahora a cómo se calculan los determinantes de orden 3. Para calcular un determinante de orden 3 aplicamos lo que se llama la regla de Sarrus y hacemos lo siguiente. Vamos a ver, para calcular un determinante de orden 3, hacemos lo siguiente. Vamos a suponer que esto es la matriz 3×3 y necesitamos otro segundo gráfico porque para calcular un determinante hay una parte, digamos, positiva y una parte negativa. Bien, la parte positiva, que sería esta de aquí, consistiría en, lo vamos a hacer en rojo, en multiplicar primero la diagonal principal y después trazamos una paralela a esa diagonal principal y la unimos con el punto opuesto, y trazamos la otra paralela a la diagonal principal y la unimos con el punto opuesto. ¿Vale? Eso serían las multiplicaciones que se harían en la parte positiva, y en la parte negativa es lo mismo, pero con la diagonal secundaria. Lo vamos a hacer en verde. Multiplicamos la diagonal secundaria, trazamos una paralela y la multiplicamos con el opuesto, y la otra paralela la multiplicamos con el opuesto. Es decir, si yo tuviera que calcular el determinante de esta matriz, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, el determinante pues sería de la siguiente forma. Esta es la parte negativa, que no lo escribí. El determinante de esta matriz sería, vamos a hacer aquí, la parte positiva es diagonal principal, A11, A22, A33. Trazamos la primera paralela, que sería A21, A32,
y lo multiplicamos por el opuesto, que es A1, 3. Otra paralela, A1, 2, A2, 3, y lo multiplicamos por el opuesto, que es A3, 1. Y estas son los tres, la parte positiva del determinante. Ahora vamos con la negativa, por eso le ponemos el menos. Diagonal secundaria, A1, 3, A2, 2, A3, 1, más, trazamos la paralela, que sería esta de aquí, A3, 2, A2, 3 y A1, 1, y trazamos la otra paralela, que sería esta de aquí, A2, 1, A1, 2, A3, 3. Esta sería la fórmula de cálculo de un determinante de orden 3, que si queremos ver un ejemplo numérico, pues vamos con él. Vamos a considerar calcular el determinante de la matriz 2, 3, 1, 0, 1, 3, 4, 5, menos 1. Entonces, lo dicho, en la parte positiva, diagonal principal, que es esta de aquí, ¿sí? 2 por 1 por menos 1, menos 2. Trazamos la primera paralela a la diagonal principal, que sería esto con este valor de aquí. ¿Vale? Sería 0 por 5 por 1, que es 0, más 0. Segunda paralela, esta con este valor de aquí. 3 por 3 por 4, que es 36. Eso por un lado. Ahora vamos con la parte negativa. Diagonal secundaria, esta de aquí. 4 por 1 por 1, que es 4. Primera paralela, esta con este valor. 5 por 3 por 2 son 30. Y, a ver qué borre aquí. Que borre aquí de más. 5 por 3 por 2, perdón, que son 30. Y la otra paralela, 0 por 3 por menos 1, que es 0. ¿Vale? Haciendo cuentas, esto me daría 34 menos 34, que me daría 0. Este determinante, pues daría 0. ¿Vale? Las propiedades de los determinantes son 10. Las propiedades de los determinantes son 10. Son propiedades que habitualmente se utilizan para ejercicios teóricos y serían las siguientes. Primera propiedad. Determinante de una matriz cualquiera coincide con el determinante de la traspuesta. Es decir, si nosotros cogemos una matriz cualquiera o la transponemos, el determinante no va a variar. Segunda propiedad. Si una matriz A tiene una fila o una columna de ceros, el determinante es 0. Esto es muy fácil de ver porque si subimos un momento a la definición, os vais a dar cuenta, si le echáis un vistazo, que cada uno de estas multiplicaciones siempre se multiplica un elemento de una fila y un elemento de una columna. Con lo cual, en cada multiplicación aparece un elemento de una fila y un elemento de una columna. Como si yo tengo una fila todo de ceros, pues cuando se utilicen los elementos de esa fila todos darían 0 y la suma sería nulo, ¿no? La tercera propiedad dice, si permutamos dos filas o dos columnas contiguas, si permutamos dos filas o dos columnas contiguas, el determinante cambia de signo. Esto
¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues es muy sencillo. Yo tengo una matriz y cojo dos filas o dos columnas que estén pegadas y las intercambio una por la otra, pues lo único que va a cambiar el determinante es el signo. Por cada cambio que haga hay un cambio de signo. Cuarta propiedad, perdón, si A tiene dos filas o dos columnas iguales, el determinante es 0. Esto es muy fácil de comprobar con un ejemplo. Yo pongo aquí pues A, B, C y después pongo E, 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 E. Dos filas iguales, por ejemplo. Si yo multiplico sería A por E cuadrado más E cuadrado por C más B por E cuadrado. Y ahora la parte negativa sería E cuadrado por C más, A por E cuadrado y más B por E cuadrado. Si os dais cuenta, los sumandos siempre son A por E cuadrado, B por E cuadrado y C por E cuadrado, y aquí me sale lo mismo pero restado, con lo cual me va a dar 0. ¿Vale? La quinta propiedad dice, si multiplicamos una fila o una columna por un número, el determinante queda multiplicado por ese número. Si multiplicamos una fila o una columna por un número, el determinante queda multiplicado por ese número. Bien, vamos a ver esto con un ejemplo. Si yo cojo, por ejemplo, esta matriz 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, que el determinante, si lo calculamos, me da 1 más 1 más 0, menos 0 más 0 más 0, es decir, me da 2. Y ahora multiplico una fila o una columna. ¿Cuál? La que a mí me dé la gana. No hay limitación. Por el número también que a mí me dé la gana. Por ejemplo, pues yo qué sé, multiplico la columna 2 por 2. Me quedaría esta matriz. 1, 0, 1, 1, 2, 0, 0, 2, 0. Perdón, 0, 2, 1. Lo que estoy haciendo es multiplicar la columna 2, que es esta, por 2, ¿vale? Si yo ahora lo calculo, el determinante, fijaros lo que me queda 2 más 2 más 0, menos 0 más 0 más 0, es decir, me queda 4. Es decir, si yo multiplico una fila o una columna por 2, automáticamente también queda multiplicada por 2. El determinante. La demostración también es muy sencilla, ¿vale? Si yo multiplico K, por ejemplo, K A1, 3, A2, 1, A2, 2, A2, 3, A3, 1, A3, 2, A3, 3, si yo lo multiplico, en este caso multipliqué la primera fila por K, perdón, habíamos dicho anteriormente que cuando yo desarrollo el determinante, en todos los productos va a aparecer algún elemento de esta fila, siempre, por cómo es la definición de determinante de orden 3. En este caso sería K A1, 1, A2, 2, A3, 3, más K A1, 1 por A3, 2, A2, 3, más K por A1, 2 por A2, 1 por A3, 3
Y la parte de restar sería, la parte negativa sería K A13, A22, A31 más K A11, A32, A23 más K A12 por A21 por A33. Entonces, si os dais cuenta, todos los determinantes aparecen multiplicados por K, perdón, todos los sumandos aparecen multiplicados por K, con lo cual yo podría sacar factor S común K y después lo que me quedaría es el determinante de A. Bien, vamos con la siguiente propiedad, que sería la propiedad número 6. La propiedad número 6 utiliza el razonamiento de que si dos, digamos que es una mezcla de las propiedades 4 y 5, ¿no? De que si tengo dos filas o dos columnas iguales, si tengo dos filas o dos columnas iguales, perdón, si tengo dos filas o dos columnas iguales, daría 0, y que si tengo, y que para multiplicar, perdón, un número por un determinante multiplico solo una fila o una columna. Entonces, lo que dice la propiedad número 6 es que si tengo dos filas o dos columnas proporcionales, si tengo dos filas o dos columnas proporcionales, el determinante es 0. Lo que os comentaba es una mezcla de las propiedades 4 y 5, ¿no? La propiedad 4 decía que si tengo dos filas o dos columnas iguales, el determinante es 0, y la 5 es que si multiplicamos una fila o una columna, el determinante queda multiplicado por ese número. Es decir, si yo tengo dos filas o dos columnas proporcionales, tengo algo así: A11, A12, A13, K por A11, K por A12, K por A13, y después tendría aquí el A31, A32, A33. Entonces, yo ese número K lo puedo sacar para afuera multiplicando al determinante, y al quedarme dos filas iguales, porque antes eran proporcionales, automáticamente tengo garantizado que el determinante vale 0. La propiedad 7 me sirve para romper un determinante en una suma cuando una de las columnas o una de las filas es una suma de dos cosas. Esto se utiliza sobre todo en el ámbito teórico, insisto. Es decir, si tengo un determinante de esta forma, A12 más A12', A22 más A22', y A32 más A32', A13, A23 y A33, yo esto lo puedo romper en la suma de dos determinantes. La primera y la tercera columna quedan siempre fijas, no van a variar. Las voy a copiar porque no le voy a hacer nada, simplemente las copio, nada más. A23, A33, y en la segunda columna, pues el primer sumando va para una y el segundo para otra, es decir, aquí sería el A12, el A22 y el A32, y aquí el A12', el A22' y el A32'. La octava propiedad dice que si a una fila o a una columna le sumamos
una combinación lineal del resto de filas o columnas entonces el determinante no varía. Bueno, esto básicamente lo que quiere decir es que si yo a un determinante le aplico alguna de las operaciones que aplicamos en el método de Gauss, no me va a cambiar el determinante. Esto es positivo, sobre todo esto es muy útil, perdón, sobre todo en los determinantes de orden mayor que 3, porque si yo puedo aplicar el método de Gauss antes de calcular el determinante y hacer ceros, al hacer ceros estoy simplificando el cálculo del determinante, porque muchas de las multiplicaciones pues van a ser cero. Bien. Claro, la idea es la siguiente. Supongamos que yo tengo aquí una matriz con una fila 1, perdón, sí, con una columna 1, voy a poner así, columna 1 mejor, con una columna 1, una columna 2 y una columna 3 que sea una combinación lineal del resto. Es decir, a la columna 3 que yo le multiplique, pues, un número multiplicado por la columna 1. Como vimos en la anterior propiedad, en la 7, yo esto lo puedo poner como columna 1, columna 2, columna 3, más columna 1, columna 2, a columna 1. Este determinante, al ser proporcionales la columna 1 y la columna 3, me daría 0. Y lo que estoy diciendo es que el determinante, voy a poner barras de determinante, perdonad, voy a poner barras verticales para indicar que estamos calculando un determinante. Lo que quiere decir es que este determinante y este determinante, que era el original, sí, son el mismo. Y al dar lo mismo, puedo hacer ese tipo de operaciones. La novena propiedad lo que me dice es, si una matriz tiene una fila o una columna que sea combinación lineal del resto, entonces el determinante es 0. Determinante es 0 y recíprocamente. ¿Qué quiere decir esto? Que si a mí un determinante me da 0, eso significa que una fila o una columna van a ser combinaciones lineales del resto. ¿Vale? Y esta es la idea, esto es lo que se utiliza para calcular rangos con determinantes. Bien, la idea también es muy sencilla. Si yo tengo un determinante, por ejemplo, columna 1, columna 2 y aquí columna 1 más, bueno, voy a poner incluso una combinación lineal de A por columna 1 más B por columna 2. Esto, rompiéndolo en suma, sería columna 1, columna 2, A por columna 1 más columna 1, columna 2, B por columna 2. Y como son como tienen dos columnas proporcionales, pues me daría 0, ¿vale? Por último, la última propiedad lo que me dice es que el determinante de la matriz A por B es igual al determinante de A por el determinante de B. Bueno, estas son las propiedades que ya os digo que se utilizan eminentemente desde un punto de vista teórico. Y ahora vamos a calcular, a aprender cómo se calcula un determinante de cualquier orden. ¿Vale? Para eso, primero, en el punto 3 del tema, tenemos que definir lo que es menor complementario. Menor complementario y adjunto. Bien. Vamos a escribirlo bien. Adjunto.
para definir lo que es menor complementario y lo que es adjunto, lo voy a hacer utilizando un ejemplo. No me voy a complicar, no nos vamos a ir mucho a un tema teórico para que entendáis bien en qué consiste, ¿vale? Entonces, imaginémonos esta matriz 3, 2, 1, 7, menos 1, 5, 0, 2, 4, 3, 1, menos 1 y menos 1, menos 2, 3, 0. Bien, el menor complementario de un elemento, se denota siempre con la letra alfa. Entonces vamos a escribir esto. El menor complementario. El menor complementario del elemento A23 se denota por la letra alfa, como os comentaba, con el subíndice 2,3, indicando que es el menor complementario del elemento 2,3. Bueno, pues ese menor complementario, ¿en qué consiste? Consiste en coger el elemento 2,3, que sería este, tachas su fila y su columna, y las letras que me quedan los coloco en forma de determinante. Bueno, no sé por qué escribo así hoy. Menos 1, menos 2 y 0. Con lo cual, un menor complementario es siempre un determinante con una fila y una columna menos. Lo calculamos y si hacemos el cálculo, lo calculáis con calma, os dará menos 39. ¿Vale? Entonces, ¿cómo definimos el adjunto de un elemento? Lo definimos utilizando los menores complementarios. Escribimos el adjunto del elemento A y J se denota por la misma letra pero en mayúscula. Es decir, el adjunto del elemento A y J es A y J en mayúsculas. ¿Vale? Y viene definido por menos 1 elevado a I más J multiplicado por su menor complementario. Es decir, vamos a recuadrar esto, el adjunto del elemento A23 sería menos 1 elevado a 2 más 3 por alfa 23. O lo que es lo mismo, sería menos 1 por menos 39, que sería 39. Bien, fijaros una cosa, claro, la única diferencia que hay entre los adjuntos y los menores complementarios es que si se le cambia el signo o no. ¿Vale? El primer elemento, que es este de aquí, me va a dar siempre positivo porque es menos 1 elevado a 1 más 1. Y después, si hago movimientos en horizontal o en vertical, nunca en diagonal, pues me va cambiando el signo. Es decir, este elemento de aquí sería negativo, este positivo, este negativo, este positivo, negativo y así sucesivamente. Podéis hacer movimientos en horizontal o en vertical, pero nunca en diagonal. De todos modos, si no, pues lo tenéis fácil, ¿eh? Es simplemente coger la potencia y elevarlo a la suma de los dos subíndices y lo que os dé, positivo o negativo. Esto precisamente es fundamental, es lo que se utiliza para calcular, que sería el punto 4, para desarrollo de un determinante por adjuntos. Es decir, vamos a suponer que yo tengo una matriz cualquiera, una matriz de n,
columnas y n filas, ¿vale? Tiene que ser siempre matrices cuadradas. Los determinantes solo existen para matrices cuadradas. A1, 2, A1n, A21, A22, A2n, A y 1, A y 2, A y n, esta sería la fila I, y por último AN1, AN2, ANN, sería la fila N. Entonces, si yo quiero calcular el determinante de esta matriz, pues es tan sencillo como coger una fila o una columna, la que queráis. Yo voy a coger, por eso la marqué así, la fila I. Repito, la columna que queráis y multiplicar los elementos de esa columna o de esa fila por sus adjuntos. Es decir, en este caso sería AI1 por su adjunto. El adjunto es I1 también. I1 más A y 2 por su adjunto, más A y N por su, perdón, el elemento A y N por su adjunto. Y esa es la forma que tenemos de calcular un determinante desarrollado por adjuntos. Este es el método que se utiliza para las matrices 4×4. 5×5 o de cualquier orden mayor que 3, mejor dicho. En el ejemplo que voy a haceros, voy a utilizar una matriz de orden 3, pero por comodidad, porque sean los cálculos más cortos, no por otro motivo. Es decir, imaginémonos. Bueno, pues mirad, vamos a utilizar esta matriz, que la teníamos calculada, la primera que hicimos, que nos daba 0, ¿verdad? Vamos a calcular la matriz esta, que ya la tenemos calculada por la regla de Sarrus y nos da 0. Vamos a seleccionarla, la vamos a copiar y una vez copiada bajamos y la pegamos. Voy a borrar esto. Ay, perdón, no la copié. Vamos arriba de nuevo, ¿dónde está? Está aquí. La vamos a seleccionar. La vamos a copiar. Antes le di a pegar, no le di a copiar. Y ahora la vamos a pegar. La pegamos ahí. Bueno, pues vamos a calcular esta matriz, que como visteis antes, lo tenéis en los apuntes más arriba, nos tiene que dar 0. Y la vamos a desarrollar, por ejemplo, por la tercera fila. Es decir, tengo que multiplicar 4 por el adjunto de su elemento, que sería A31, más 5 por el adjunto de su elemento, que sería A32, y menos 1 por el adjunto de su elemento. Vamos a calcular qué sería A31. A31 es eliminar su fila y su columna, con lo cual me quedaría 3, 1, 1, 3, que es 9 menos 1, 8. El A32, elimino su fila y su columna. Perdón, lo que estoy calculando primero no es el adjunto, sino que son los menores complementarios. Para calcular el adjunto tengo que multiplicarlos por el menos 1 elevado a I más J. Alfa 32, que sería tachar su fila y su columna, es decir, esto y esto. Y me quedaría el 2, 1, 0, 3. ¿Sí? Esto me daría 6. Y el alfa 3, 3. Tacho su fila y su columna y me queda 2, 3, 0, 1 y esto me daría 2. ¿Vale? A31 entonces sería menos 1 elevado a 3 más 1 por 8, que esto me da 8. A32 sería menos 1 elevado a 3 más 2 por 6, que es menos 6. Y A33 menos 1 elevado a 3 más 3 por 2, que esto da 2. Haciendo las cuentas sería 4 por 8 más 5 por menos 6 menos 1 por 2.
Y esto me da 4 por 8, 32, menos 30, menos 2, 0, como me daba arriba el determinante. Si tengo una matriz 4 por 4, haría lo mismo. Ahí sí que no nos quedan más narices que hacer, coger una fila o una columna y desarrollarlo por sus adjuntos. ¿Qué fila o columna voy a coger? La que tenga más ceros. ¿Por qué? Porque si cojo la que tenga más ceros, todos estos elementos, ¿sí?, tendrían más ceros, entonces al multiplicar directamente me van a dar 0 y me los estoy quitando de encima. ¿Qué haría yo entonces si me encuentro con una matriz 4 por 4 que no tenga prácticamente ningún 0 o ninguno? Pues muy fácil, como sé que si aplico el método de Gauss no me cambia el resultado, primero aplico Gauss haciendo ceros y una vez que tenga hecho ceros solo aplico Gauss, ojo, en una fila o columna, donde quiera. En el momento que lo haga en esa fila o en esa columna, desarrollo por esa fila o columna y solo voy a tener que calcular un menor complementario y un adjunto. Hasta aquí este primer vídeo, en donde explicamos cómo se calculan determinantes de orden 2, de orden 3 y de cualquier orden. Y en el segundo vídeo vamos a explicar la relación que hay entre los sistemas de ecuaciones y los determinantes. Y con esto quedaría explicado la unidad 3 y la unidad 2. Un saludo.